esta mañana vamos a continuar con esta serie rápida de sermones que comenzamos la semana anterior y que dijimos tiene por título Lecciones que nos dejó la Reforma Protestante. Este sería el segundo y último sermón acerca de este tema. Y de la misma manera que la semana pasada, el sermón va a estar dividido, digamos que en dos secciones. Una primera sección que tiene más tintes de una clase, aunque esta ocasión va a ser más rápido. Y la segunda sección, ya de lleno, vamos a estar entrando precisamente a estas lecciones, 4 lecciones más. Si vimos 4 la semana pasada, esta semana estaríamos viendo las lecciones 5, 6, 7 y 8. Por si comenzamos a decir lección 5, y quiere conocer las otras 4, vaya a nuestros canales y redes sociales y ahí puede escuchar o repasar las 4 lecciones primeras que ya vimos la semana anterior. Sin más, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana y les voy a pedir que por favor me ayuden cerrando un momento sus ojos y vamos a hacer una oración antes de pasar de lleno a la predicación de esta mañana. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos en esta hora porque podemos recibir tu palabra y tu consejo y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas a través de ella. Y yo te pido también, Señor, que me ayudes a poder predicar de la manera correcta, con las palabras adecuadas, y que tú pongas en mí un fuego y un denuedo, Señor, para poder hacerlo adecuadamente. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y que todos nosotros en esta mañana podamos ser bendecidos por el poder de tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les decía, ya la semana pasada comenzamos a hablar de cómo es que en la iglesia, o por qué se dio más bien en la iglesia la necesidad de una reforma que llegamos a conocer nosotros como la Reforma Protestante. Esto fue debido a la corrupción que se vivió dentro de la iglesia por cientos de años. Sin embargo, si usted quizá le ha tocado en algún momento llegar a algún lugar, por ejemplo, alguna casa que fue descuidada por mucho tiempo, usted sabrá que eso va a ocasionar una multitud de tareas y de elementos que deben arreglarse, componerse y remodelarse. Cuando usted está en una casa, retomo el ejemplo, si la descuidamos, y no mucho tiempo, no estoy hablando de años, algunos meses, pues nos vamos a dar cuenta que ya algo se rompió aquí, algo rechina acá, algo ya no sirve de este lado, y entonces vamos a tener que estar trabajando. Bueno, en la iglesia sucedió algo similar. Por tantísimos años, por cientos de años, se vivió tanta corrupción que cuando llega la reforma, entonces se dieron cuenta que se necesitaban muchos cambios para que la iglesia pudiera cumplir de manera efectiva el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Y cuál es ese llamado? Que nosotros debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero para poder lograrlo, hermanos, tuvo que haber mucho trabajo de parte de estos hombres y mujeres que conocemos hoy como los reformadores. Sin embargo, esta tarea, hermanos, debemos señalar que obviamente no fue para nada algo sencilla. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, cuando la iglesia dominante, es decir, la iglesia de Roma, vio que su poder, que su fuerza y que su estatus peligraba, inmediatamente comenzaron a organizar una serie de ataques y también de persecuciones precisamente en contra de los líderes de la Reforma Protestante. Los persiguieron, los atrapaban, muchas veces los asesinaban, los quemaban y los excomulgaban. Entonces se inventaban toda clase de historias en contra de ellos. Toda una maquinaria se comenzó a preparar para poder intentar detener este movimiento de la reforma. Ahora, hermanos, esto dicho a la distancia puede sonar bueno. Había estos dos bandos encontrados. Era una lucha, si usted quiere, de poder entre la iglesia dominante, la iglesia de Roma, y la iglesia que surgía, la iglesia protestante. Lo podemos ver así a la distancia. Sin embargo, debemos entender realmente de una mejor manera este asunto, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos mencionar que, visto ya de una manera más objetiva, estamos enfrentando aquí a monjes y a sacerdotes y a personas del pueblo, gente común, que no tenían casi preparación o una preparación muy pequeña, que no tenían realmente ninguna experiencia diplomática
para poder organizar, para poder llevar al pueblo a una estructura. No la tenían, hermanos. Estamos enfrentando a este grupo en contra de los máximos exponentes de la iglesia de Roma. Hombres que estaban muy preparados para su época, gente poderosa, que tenían un amplio recorrido muchas veces en negociaciones y en acuerdos. Ellos eran a veces dueños de tierras, ellos organizaban, ellos tenían toda la experiencia. Y por si esto fuera poco en este enfrentamiento, hermanos, ya vimos el contraste que es tan enorme, pero si no fuera poco, estos cardenales y todas estas personas prominentes de la iglesia romana estaban respaldados por los príncipes y por los reyes de las diferentes naciones a las que servían. Tenían todo a su favor estas personas. Y visto desde esta perspectiva, hermanos, nos encontramos una vez más, como si leyéramos la Biblia, en un David enfrentándose a Goliat. Una vez más estamos viendo aquí al pueblo de Israel que está sin mucha preparación realmente a la entrada de la tierra prometida, listos para una guerra. Una vez más estamos presenciando nosotros a ese niño que tiene unos cuantos panes y unos cuantos peces, pero que está frente a una multitud de más de 5,000 personas. Una vez más estamos en esos escenarios. Sin embargo, nosotros conocemos el desarrollo de estas historias. Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos un Dios que hace que los pastorcitos puedan derrotar a los guerreros más gigantes. Tenemos un Dios que entrega la tierra prometida a una nación de esclavos, solamente porque es su gracia. Nosotros tenemos un Dios que es capaz de alimentar a toda una multitud de personas hambrientas con el más pequeño de los refrigerios. Y en el caso de la Reforma, hermanos, las cosas no iban a ser diferentes. Es verdad que, como ya mencionábamos, por un lado nosotros tenemos a la institución más poderosa de toda aquella época, y por otro lado estaban estos hombres que no tenían nada, o al menos en apariencia no tenían nada. Pero ¿sabe qué habían hecho estos hombres? Estos hombres y mujeres habían puesto su fe en el Salvador eterno y tenían su confianza en el poderoso de Israel y descansaban plenamente en el entendimiento de que esta obra que estaban emprendiendo no era una obra suya, era una obra de Dios. Y en ese sentido, el inicio de la Reforma, hermanos, tiene muchos paralelismos precisamente con el surgimiento de la iglesia, unos 1500 años antes aproximadamente. Cuando la iglesia surgió, en la primera vez, después de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, los primeros discípulos, los apóstoles, los primeros creyentes también fueron perseguidos, quisieron ser sometidos, los quisieron obligar a que no predicaran, a que no hablaran. También se enfrentaron a la religión organizada de aquella época, y también esa religión se les opuso y quisieron acallarlos. Sin embargo, cuando quisieron hacer eso en una de las primeras ocasiones, de entre el grupo de los religiosos, de los fariseos, salió un hombre, se llamaba Gamaliel. Y ese hombre dijo una cosa que es válida para la iglesia en la época del Señor y también para la iglesia en la época de la Reforma. ¿Y qué dijo ese hombre Gamaliel? No vaya para allá, hermano. Pero en Hechos, en el capítulo 5 de Hechos, versículo 38 al 39, nosotros podemos leer lo siguiente: olvídense de estos hombres, dijo Gamaliel, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y es que si realmente somos sinceros, hermanos, cuando miramos esta lucha de la iglesia o de la iglesia protestante del movimiento de la Reforma, desde la perspectiva humana esta lucha estaba perdida. Por sus propias fuerzas, estos hombres, los reformadores, no habrían podido hacer mucho. ¿Por qué? Porque no tenían preparación, no tenían influencias, no tenían poder, no tenían riquezas, no tenían nada. Desde nuestra perspectiva humana, reitero, la lucha estaba perdida. El movimiento iba a ser, si hubiera sido humano,
el movimiento hubiera sido rápidamente apagado. Pero oponerse a Dios, oponerse al Señor es algo completamente distinto. De hecho, es algo que nadie puede hacer. Este grupo de hombres y de mujeres que estaban apoyados no en su valor, ni en su propio coraje, no, sino que estaban apoyados en la fe que habían depositado en el Salvador. Ellos estaban confiados en Dios, y es esta razón, hermanos, es este elemento, la confianza que tuvieron estos hombres en su Dios, lo que nos lleva a la quinta de las lecciones que decíamos nos presenta a nosotros la Iglesia, o la Reforma más bien protestante. La quinta lección, la primera de esta mañana, pero quinta en la que hemos estado hablando, la vamos a titular de la siguiente manera: Castillo fuerte es nuestro Dios. Eso es lo que la quinta lección que nos deja la Reforma, que un castillo fuerte es nuestro Dios. Y si va en su Biblia, en el Salmo 46, Salmo capítulo 46, por favor, búsquelo en su Biblia. Salmo 46. Los primeros 2 versículos nosotros podemos leer lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y es que si nosotros pudiéramos resumir el sentimiento de la lucha de los primeros reformadores, hermanos, sin duda alguna, ese resumen nosotros lo encontraríamos precisamente en este Salmo 46. De hecho, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. El canto o el himno más representativo de toda la Reforma protestante es un canto, o un himno más bien, que está basado precisamente en este Salmo 46 y perdura aún hasta el día de hoy. El himno del que les estoy hablando se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque, como ya les mencionaba, esta idea es la que resume la lucha que enfrentaron aquellos primeros reformadores. Y el Salmo, y también el himno, nos menciona claramente cuáles eran los peligros a los que se enfrenta un verdadero creyente. ¿Cuáles son esos peligros, hermanos? Bueno, aquí se nos dice que un verdadero creyente va a enfrentar tribulaciones, terremotos, inundaciones, va a enfrentar ejércitos, a naciones enemigas, incluso puede que se enfrente a Satanás mismo. Y con un panorama tan negro que se nos presenta en el horizonte, nosotros podríamos decir, bueno, estamos perdidos. Todo esto viene en contra nuestra, todo esto vamos a tener que enfrentar, no vamos a poder salir adelante, no lo vamos a lograr, no vamos a conseguirlo. Sin embargo, una vez más, el canto y el salmo no enfatizan realmente las adversidades, no nos dicen que esto es lo que vamos a enfrentar y no podremos conseguirlo, no, sino que se nos recuerda que nosotros como hijos de Dios tenemos su cuidado, tenemos la bendición, la protección, tenemos la compañía ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo es que nos lo dice el canto y el salmo? Bueno, se nos dice en ellos que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es en quien podemos confiar, que Él es quien nos sostiene, el que está con nosotros. Hermanos, en resumidas cuentas se nos dice que el Señor es nuestro castillo fuerte. Y aunque es verdad que cuando nos remontamos al pasado en la historia, nosotros vamos a encontrarnos que muchos de estos hombres y mujeres que se levantaron en contra de este sistema corrupto para poder hacer arder el fuego del Evangelio, muchos de esos hombres fueron apresados, fueron torturados, fueron muertos por su fe. Sí, cuando nosotros estudiamos o leemos algo acerca de esto, vamos a ver que todos estos hombres, muchos de estos hombres sufrieron esto. Sin embargo, su fe nunca cedió. Ellos nunca dejaron de creer en el hecho de que el Señor estaba siempre con ellos, a pesar de que los perseguían, a pesar de que los apresaban, a pesar de que los torturaban. Ellos nunca dejaron de creer que el Señor estaba con ellos. Y de estos mártires, de estos hombres que nosotros aprendemos y tenemos lecciones, es de quien la Biblia nos dice que el mundo no era digno de ellos. Y nosotros, hermanos, hoy en día hemos sido llamados
como hijos de Dios, como creyentes, a tener la misma fe de esos hombres y de esas mujeres, de esos reformadores que descansaron una vez más, no en su coraje, ni en su valentía, ni en sus propios logros, no, sino que descansaron en Dios y esperaron en Él incluso hasta las últimas consecuencias. De tal manera que nosotros y ellos podamos decir juntos, no vaya para allá, pero el Salmo 46, este salmo que leíamos, termina de la siguiente manera en el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que nosotros podamos decir junto con esos hombres, a pesar de las circunstancias, el Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Señor. Vamos a pasar a la sexta lección que nos deja la Reforma, hermanos. Y continuando con estas lecciones, vamos a retomar una vez más la sexta lección, que tiene que ver de nueva cuenta con la Biblia. Ya la semana pasada hablábamos un poco acerca, en la segunda lección, de que nos deja la Reforma, de que la Biblia es nuestro libro de fe y conducta, pero esa idea no termina de cerrarnos, o de cerrar más bien, y vamos a concluirla en esta mañana con esta lección número 6. Y ya mencionábamos que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, fue en aquellos momentos fue relegada a los rincones más oscuros de la tierra, a bibliotecas distantes, de difícil acceso. Es decir, no todas las personas tenían acceso a una Biblia, e incluso la mayoría, por no decir todas las Biblias, estaban en idiomas que para ese momento ya eran prácticamente olvidados. No toda la gente hablaba el idioma en el que la Escritura estaba puesto. Y por lo tanto, hermanos, esta quizá fue la razón principal por la que un sistema tan corrupto como la iglesia dominante de aquel entonces pudo permanecer en el poder por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque escondieron la Biblia de la gente. Pero después, como vemos en la historia, aparecieron los reformadores. Y estos hombres no eran hombres especiales en este sentido de que ellos fueran más o que ellos fueran mejores que nosotros, no. ¿Sabe qué fue lo que impulsó? ¿Qué fue lo que sacó a estos hombres de las sombras, de la oscuridad? Fue precisamente un encuentro, en prácticamente todos los casos, un encuentro con la luz de la palabra de Dios. Estos hombres, la mayoría de ellos, si no es que todos, cuando comenzaron de alguna manera a leer la Biblia, a enterarse de ella, a empaparse de ella, esto fue lo que los sacó de las tinieblas a la luz de Dios. Y cuando esto sucede en sus vidas, hermanos, muchos de estos hombres entendieron la necesidad que existía precisamente de llevar el mensaje del Evangelio a la casa de los hombres comunes. Ellos entendieron que la gente necesitaba leer la Biblia en su propio idioma. Por lo tanto, no es de extrañarse que no solamente Lutero en Alemania, sino que muchos de estos reformadores en diferentes países y en distintos idiomas comenzaron a traducir la Biblia al idioma común, al idioma del pueblo. Y esto pasó, reitero, en muchos lugares, en muchos países. Sin embargo, cuando comenzaron con esta traducción, con las primeras impresiones, con la distribución de la Biblia en ese entonces, se encontraron con un inconveniente. Muchas personas del pueblo podían recibir una Biblia. Algunos incluso podrían esforzarse y comprar una Biblia. Pero ¿de qué le sirve una Biblia a una persona que no sabe leer? Una Biblia en las manos de una persona que no sabe leer realmente no sirve de mucho. Por lo tanto, la casi recién formada iglesia protestante vio la necesidad urgente de alfabetizar a la mayor cantidad de personas que pudieran. Ellos comenzaron a abrir pequeños centros de estudio donde invitaban a la gente, no solamente a los niños, sino a todos aquellos que quisieran aprender a leer y a escribir, y comenzaron a invitarlos. ¿Para qué? Para que ellos mismos pudieran después, lo más pronto posible, leer sus Biblias. Sin embargo, hablaremos más acerca de este asunto en el siguiente de los puntos. No nos detengamos tanto en esto. Continuemos en el punto actual, hermanos. Retomemos el punto. Ya una vez que la Biblia había sido traducida y que ya se estaba trabajando en este asunto de alfabetizar a las personas, el siguiente paso, lógico, digamos, era enseñarle a las personas cómo es que podían estudiar su Biblia de manera personal. Cómo es que ellos podían leer la Biblia, cómo es que ellos podían estudiarla. Eso era lo siguiente. Entonces, lo que sucedió es que nacieron los primeros servicios de adoración
casi como los conocemos hoy en día. Es decir, ¿qué hacemos nosotros un domingo cuando venimos a la iglesia? Bueno, llegamos, hay una bienvenida, hay un tiempo de alabanza, después en ocasiones hay un tiempo de oración, a veces sí, a veces no, y finalmente un tiempo de predicación y una alabanza final. Esto es prácticamente la estructura en el 99.9 de los cultos en todo el mundo. Bueno, es en esta época precisamente donde nace esta estructura en los cultos. Y sí, había algunas variaciones en diferentes regiones en la iglesia protestante, porque algunas regiones incluían una parte musical, otras regiones no. Algunos tenían tiempos de oración más largos, otros eran oraciones más cortas. Sin lugar a duda, hermanos, había diferencias, pero había un punto en el que todas las iglesias de aquella época coincidían. ¿Y cuál era ese punto? Que era de suma importancia tener un tiempo para poder enseñarle a las personas de la palabra de Dios. Esto era en lo que todos coincidían. Ahora bien, piense bien o pensemos bien esto por un momento. Para nosotros es fácil decir, bueno, que el pastor predique o que un predicador pase al frente y que nos dé la lección, que nos dé la predicación, que nos hable del Señor. Hoy en día podemos decir, entre comillas, es algo fácil, es algo común. Pero pensemos, remontémonos por un momento a la época de la Reforma, hermanos, cuando comienza todo este movimiento. La Biblia, como ya decíamos, había sido ocultada por generaciones y prácticamente era algo desconocido para todas las personas, incluyendo los mismos ministros, porque ellos eran prácticamente nuevos en el conocimiento de la palabra. Por lo tanto, podemos preguntarnos ahora, ¿cómo es que iban a predicar ellos? ¿De dónde iban a comenzar ellos a hablar? ¿Dónde comenzar a enseñarles? ¿De qué se debería hablarle o de qué se debería enseñarle a la gente? ¿Cómo iban a estas personas a estructurar un sermón cuando no se había predicado un sermón en varios siglos? ¿Cómo es que iban a hacer esto? Así que, como podemos darnos cuenta, retomar en este tiempo el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios fue, por supuesto, una tarea difícil para la mayoría de los reformadores. Y por lo tanto, y gracias a Dios, lo que la mayoría de ellos decidió hacer fue simplemente aferrarse a la Biblia y no soltarse de ella. Los mensajes de aquella época están prácticamente 100% fundamentados en lo que es la Escritura, de tal manera que los oyentes pudieran conocer cosas como el carácter de Dios, lo que el Señor espera de nosotros, que pudiéramos nosotros aprender de cuestiones civiles, morales y espirituales a la luz de la palabra y cosas semejantes a esta. Prácticamente los mensajes estaban fundamentados en la Biblia. Y es que este es el corazón de una sana predicación, hermanos. Una sana predicación busca presentar con fidelidad y con claridad solamente la palabra de Dios, nada más y nada menos. Una predicación no necesita contaminarse con estilos o con modas o con elementos pretenciosos o con fábulas fantasiosas o con historias que realmente son intrascendentes. No, lo que una predicación sana necesita hacerse es simplemente presentar el Evangelio y nada más. Eso es todo lo que hemos sido llamados a presentar. Eso fue lo que comenzaron a predicar los reformadores y es lo que nosotros debemos predicar hasta el día de hoy. Tal como lo hacía desde el principio, por ejemplo, el apóstol Pablo, quien dice en 1 Corintios, no lo busque, solamente escucha por favor con atención, 1 Corintios 2, del 1 al 2. 1 Corintios 2, del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esto, hermanos, es lo que llevó a la primera iglesia al conocimiento de Dios y lo que llevó a la iglesia de la Reforma de nuevo al corazón del Evangelio. Y esto realmente que les estoy diciendo, predicar la palabra de Dios, esto no es ningún secreto ni una fórmula especial que crea iglesias fuertes. No, hermanos, esto más bien es el paso más básico y el elemento más sencillo que cualquier persona o cualquier iglesia que realmente quiere servir al Señor debe hacer. Esto es la lección más básica que el Señor dejó. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, el Señor ya lo dijo. Juan 14, 15, el Señor Jesucristo hablando dice, si me aman,
cumplirán mis mandamientos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Hermanos, leer, estudiar y escudriñar las Escrituras no es un trabajo exclusivo de pastores, o de estudiantes, o de seminaristas. Es un trabajo de todos nosotros. Y es, reitero, lo más básico que podemos hacer si queremos conocer a Dios. En este sentido, hermanos, nosotros podemos decir que una parte de asistir a la iglesia cada domingo tiene precisamente que ver con el estudio de la Biblia por medio de los mensajes dominicales, y estos mensajes deben ser 100% centrados en las Escrituras, apegados a lo que se conoce como la sana doctrina, comprensibles y dados de una manera sencilla. Entonces, hermanos, es importante que nosotros estudiemos la Biblia de una manera adecuada, sistemática, es decir, con un orden y con una estructura. ¿Realmente es importante hacerlo? Permítame responderle esta pregunta y terminar este punto con una sola historia. Otro de los reformadores más importantes, no solamente Lutero fue el único, hubo más. A veces solamente mencionamos a él porque fue el primero y el más conocido, pero hubo muchos otros por toda Europa, en diferentes regiones y países, que fueron haciendo la obra del Señor. Reitero, Lutero no fue el único. Otro de ellos se llamaba Juan Calvino. Este hombre estuvo predicando en las regiones de Francia, precisamente el Evangelio de una manera correcta, y él llegó a una ciudad llamada Ginebra. Él se dedicó a predicar ahí el Evangelio, y de primera instancia mucha gente escuchó, aceptó la palabra del Señor, y toda la región, digamos que comenzó a apoyar el movimiento de la Reforma Protestante. Sin embargo, esto, como ya sabemos, no era popular. Rápidamente la Iglesia Católica se puso en acción, comenzó a mover a algunas personas importantes e influyentes, y en el año de 1538 lograron que Calvino saliera huyendo de esa ciudad porque comenzaron a perseguirlo. Calvino se fue. Sin embargo, la idea o las ideas de la Reforma habían quedado en la ciudad, y de pronto, algunos años, Calvino estuvo fuera 4 años de aquella ciudad. Durante esos 4 años la iglesia volvió a retomar, digamos, el poder, pero a la gente no le terminó de convencer esto. No querían volver a estas tinieblas. Ellos habían ya experimentado la luz y no querían volver a las tinieblas. Así que hicieron todo lo posible, lucharon para poder liberarse, digamos, de ese dominio, y finalmente trajeron de nueva cuenta a Calvino en el año de 1541, reitero, 4 años después, para que regresara y para que predicara. Bueno, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Este hombre, de hecho, se le conoce como un hombre que predicaba de una manera muy cuadrada, entre comillas, muy sistemática la Biblia. Él iba punto por punto, tema por tema. ¿Ok? Y este hombre, que en 1538 había dado su último sermón, cuando regresa 4 años después de todo lo que les he contado en esta hora, regresa, y el primer domingo en que regresa y que se sube al púlpito para continuar predicando, le pide a sus oyentes que abran su Biblia en el mismo salmo donde se había quedado 4 años antes. Y continúa enseñando la Biblia justo en el punto donde se habían quedado 4 años en el pasado. Así que esta es la importancia de enseñar la palabra de una manera estructurada y sistemática. Este hombre estaba completamente casado con esta situación de enseñarle a la gente la Biblia de una manera correcta, estructurada y sistemática. Así que, hermanos, sí es importante para nosotros los creyentes conocer, más allá de algunos versículos aislados o algunas historias bonitas e inspiradoras, más allá de eso, conocer realmente qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Conocer realmente la Biblia, conocernos realmente el libro que el Señor nos ha dejado. Pasemos ahora entonces, hermanos, a la 7ª lección que nos ha dejado la Reforma a nosotros como iglesia al día de hoy. Y esta 7ª y penúltima lección podríamos decir que no tiene que ver con la iglesia. Y permítanme explicar por qué les digo esto. O sea, no crean que me estoy saliendo del tema, no. Permítanme explicarles por qué esta 7ª lección que nos ha dejado a nosotros como creyentes la Reforma no tiene que ver, digamos, entre comillas, 100% con la iglesia. Mencionábamos ya que casi desde el principio de la Reforma comenzaron a hacerse las primeras traducciones. Esto es casi inmediato. Sin embargo, también decíamos que se encontró la iglesia con el inconveniente de que la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir.
Por lo tanto, y con la finalidad de poder solucionar este problema, se comenzaron a formar algunos centros de estudio en las ciudades donde se había adoptado la Reforma Protestante. Se comenzaron a formar centros de estudio y de capacitación en donde se invitaba a las personas y se les enseñaba los principios de la lectura y de la escritura. Entonces la gente venía, no solamente niños, sino niños, niñas, hombres, mujeres, cualquiera que quisiera aprender a leer y escribir, sin importar su condición, su situación económica o su edad, ellos podían ir y podían aprender. Y no pasó mucho tiempo, hermanos, para que estos centros de estudio comenzaran a incluir nuevos temas. Es decir, ¿cuánto tiempo puede tomarle a una persona aprender a leer y escribir? Un par de meses, tal vez 3 meses, no más de medio año, sin importar su condición académica, no va a tomarle más de medio año aprender a hacerlo. Pero después de este tiempo, estos centros comenzaron entonces a incluir nuevos temas en este asunto de la enseñanza, y poco tiempo después estos temas comenzaron a separarse, a estructurarse, y se separaron en materias específicas, en grados de estudio. Y estos centros de estudio, hermanos, estos pequeños centros que fueron impulsados por la Reforma Protestante, marcaron el precedente para lo que nosotros conocemos hoy en día como el sistema de estudio moderno, las escuelas, los grados. Si nosotros hemos podido asistir en algún punto a la escuela, primer grado, segundo grado, primaria, secundaria, preparatoria, ¿sabe de dónde surgió todo ese elemento, toda esa estructura? De estos pequeños centros de estudio que se formaron en la Reforma Protestante. Que su intención era que aprendiéramos a leer y escribir, sí, pero desarrollaron todo un sistema hasta las diferentes universidades que conocemos hoy en día. Ahora también debemos mencionar que la iglesia, que en ese momento ya estaba impulsada ya no por ritos y por tradiciones de hombres, no, sino por la mejor de las fuentes, es decir, estaba impulsada por la Biblia, se dio cuenta de que no podía permanecer solamente dentro de una iglesia en 4 paredes. La iglesia reformada comenzó a trabajar en otros ámbitos, ya mencionábamos uno, la educación. Pero otro de los proyectos que nació también en estos primeros tiempos de la Reforma fue el de la atención médica para todos los enfermos que lo necesitaran. En esa época, hermanos, en ese siglo, la esperanza de vida de las personas no era muy larga. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 40 años? No quiero balconear a nadie, pero ¿puedo ver su mano? Si viviéramos en esa época, prácticamente la iglesia no existiría. La gente no pasaba, en su mayoría, no tenían una esperanza de vida más allá de los 40 años. Así que imagínense nada más, la iglesia prácticamente no existiríamos. La gente moría en ese entonces por los más sencillos de los males, por una gripa o incluso por un dolor de muelas, la gente se moría. ¿Esto por qué? Porque no existía un sistema médico para que las personas pudieran atenderse. Los reyes, los gobernantes, los príncipes, los señores feudales de aquel momento, a ellos no les importaba lo que pasara con el pueblo. Lo que les importaba era lo que podían sacar de él, pero no les importaba ni su salud ni ninguna de estas situaciones. Ahora, la iglesia tradicional sí tenía algunas situaciones de apoyo para los enfermos, es decir, no quiero negar las cosas, sí tenían apoyos, pero no tenían una estructura en ese sentido, no tenían un orden, era muy poca la ayuda que podían brindar. Pero después de esto, como decíamos ya, llegó la Reforma. Y con esto no quiero decir que se acabaron los problemas o que las enfermedades desaparecieron, no estoy diciendo esto, pero nos encontramos aquí con una iglesia que tenía un corazón misericordioso. ¿Por qué? Porque estaba inspirada en la Biblia, como decíamos. Estaba inspirada en la Biblia en historias como la del buen samaritano o como la del hijo pródigo. Y es bajo esta luz precisamente que esta iglesia, la iglesia reformada, comenzó a formar las primeras clínicas médicas, por llamarlo de algún modo. Y estas clínicas médicas comenzaron a atender a los enfermos. No tenían mucho conocimiento, no estaban muy preparados, es verdad, pero comenzaron a atender problemas que nadie más atendía. Y comenzaron a estudiar cosas que nadie más estaba estudiando. Comenzaron a aprender acerca de anatomía, de biología, de una manera más práctica de atender las enfermedades. Y todos estos esfuerzos, hermanos, finalmente dieron su fruto a largo tiempo. ¿Y por qué digo a largo tiempo? Porque lo que podemos conocer hoy en día como los sistemas médicos de salud modernos, que sí, muchas veces nos quejamos, por ejemplo, en nuestro país, México, que el sistema de salud no es el mejor, que tarda mucho en atender, que da citas muy largas. Sí, podemos decir,
pero hay situaciones en las que nos ayudan, en situaciones en las que nos apoyan. No todo es malo. ¿Podría ser mejor? Por supuesto que sí, pero no todo es malo. Y este sistema médico moderno que tenemos en este país y prácticamente en todo el mundo, una vez más, ¿de dónde creen que surgió? De aquella época, de la iglesia protestante. Estos esfuerzos, les decía, dieron fruto a largo plazo. Además de todo esto, hermanos, nosotros podemos mencionar que el movimiento de la Reforma no solamente trajo un despertar en lo que se refiere a lo espiritual dentro de las iglesias, sino que también impulsó a las personas en la preparación y en el estudio académico. Y durante mucho tiempo, tal vez usted ha escuchado, hay gente que dice que la iglesia fue la causante de un retraso científico en la humanidad. Tal vez le ha tocado escuchar alguna vez eso, que la iglesia fue la que nos mantuvo en la oscuridad por mucho tiempo, que la iglesia fue la que causó el retraso de la humanidad. Y sí, hay algo de verdad en esa declaración. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos dicho, la iglesia que dominaba en aquel entonces suprimió y persiguió todo lo que amenazaba su dominio y su poder. Y cuando ellos veían a la gente que estudiaba, a los científicos, a los descubrimientos, se sentían amenazados y los perseguían y los mataban. Sí, eso es verdad. Sin embargo, con la llegada de la iglesia reformada, hermanos, esto cambió por completo. Esto no fue así. De hecho, desde el principio, la iglesia reformada siempre impulsó y vio con buenos ojos que la gente se preparara de manera académica. Ellos siempre impulsaron el estudio científico e incluso se consideraba desde aquel entonces y hasta el día de hoy que un estudio científico serio y honesto, lejos de alejar al hombre de Dios, acerca más al hombre a su Creador. La ciencia no nos aleja de Dios, hermano. La ciencia, de una manera honesta, nos acerca más a nuestro Señor. Entonces, ¿podría alguno de ustedes preguntarse, ¿está la ciencia peleada con Dios? Porque muchas veces nos han dicho esto. No, yo no creo en Dios porque yo creo en la ciencia, algunos mencionan. Entonces, ¿la ciencia está peleada con Dios, reitero? Por supuesto que no. De hecho, hace algunos años se realizó un estudio de todos los ganadores del premio Nobel, que usted seguramente lo ha escuchado en películas o alguna mención en noticias. Estos premios son los más importantes en muchos ámbitos, pero entre ellos en ámbitos científicos. Se realizó un estudio de los ganadores de los premios Nobel del siglo pasado en categorías como Premio Nobel de Física, de Química, de Medicina, de Economía, entre otros. Se realizó un estudio y se llegó a una conclusión, y es que aproximadamente el 65% de los ganadores de todo el siglo pasado, el 65% de esos científicos eran creyentes. Eran cristianos. El 65% de los científicos ganadores del premio Nobel eran creyentes. No eran ateos que decían que no creían en Dios, no. El 65% de esas personas era gente que confesaba su fe en Dios. Al respecto de esto, un físico muy reconocido llamado Thomas Kuhn dijo en alguna ocasión, la revolución científica fue una hija directa de la Reforma protestante del siglo XVI. Por lo tanto, hermanos, podríamos decir en esta mañana que sin la Reforma protestante, con toda probabilidad, nosotros hoy seguiríamos sin una posibilidad de prepararnos académicamente. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a una preparatoria, a una universidad, o incluso a una primaria, pero sin la Reforma, ¿sabe qué? Es muy probablemente que no lo hubiéramos hecho. No tendríamos sistemas de salud, y si los tuviéramos, los tendríamos muy precarios. Incluso seguiríamos pensando en ideas como en la inferioridad de la mujer, o que la esclavitud es algo bueno o es algo válido. En pocas palabras, hermanos, sin la Reforma protestante, seguiríamos sumidos en la oscuridad. Ya para ir cerrando este punto, podemos decir que pensar que la vida del creyente, de nosotros, hermanos, está limitada solamente a estas 4 paredes, a venir aquí los domingos, o a ciertas actividades que podemos considerar, entre comillas, espirituales, es pensar de una manera muy pequeña, muy limitada acerca del alcance y del poder de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que cuando el Señor regrese, porque Él ha de regresar, la Biblia nos dice que cuando el Señor regrese, Él vendrá y transformará toda su creación. No nos dice que solamente a los creyentes, o solamente a su iglesia, o solamente a sus hijos, no. Nos dice que Él transformará a toda la creación. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y en el que ellos
y los que en él, habitan. Salmo 24, versículo 1. Así que, hermanos, el Señor es Señor de todo ámbito. No solamente aquí, no solamente los domingos, sino solamente en la iglesia. El Señor es Señor de todo ámbito de nuestra vida. Ya para ir terminando, hermanos, llegamos al punto final. Y en esta octava lección, hermanos, que nos deja la Reforma, es una lección de fidelidad y de compromiso con Dios. Y le voy a pedir que por favor me acompañe en su Biblia, en Hebreos 11. La carta a los Hebreos. En el capítulo 11 vamos a darle lectura del versículo 37 al 40. Hebreos 11. Hebreos 11, del versículo 37 al 40. Yo voy a usar una traducción distinta, la Nueva Traducción Viviente. Las palabras pueden ser diferentes, pero la idea es siempre la misma. Por favor, sígalo con su vista. Hebreos 11, del 37 al 40, dice de la siguiente manera: algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra, debido a su fe. Todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Hasta ahí, hermanos. Yo quiero invitarlo en esta mañana, hermanos, a cada uno de ustedes, a que en los próximos días, ya sea por curiosidad, o por interés, o por el deseo de saber un poco más acerca de esta historia de la iglesia, de este periodo, hermanos, usted pueda buscar en internet, buscar de alguna manera. Creo que al día de hoy la mayoría, si no es que todos nosotros, tenemos acceso a una computadora o a un teléfono inteligente y podemos hacer una búsqueda. Y yo lo invito a que usted busque acerca de este periodo de la historia, acerca de los reformadores, y que podamos leer más acerca de estas personas y de que de esta manera, hermanos, nosotros podamos conocer cómo es que sí, muchos de ellos fueron perseguidos, exiliados, humillados, despreciados. Muchos murieron en las peores de las condiciones, fueron martirizados. ¿Y por qué les pasó esto en la vida? Porque ellos decidieron aferrarse a Dios y a la luz del Evangelio. Y en ese sentido, hermanos, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que estos hombres y mujeres fueron personas fieles a la verdad. Y esa es la última lección que nos deja la Reforma. Un legado de fidelidad y de compromiso con Dios. No obstante, cuando usted lea esto, hermanos, o se entere más de este tema, en lugar de asustarnos o de desalentarnos por todo lo que tuvieron que enfrentar estas personas, que todas estas historias que pudiéramos considerar tristes, en lugar de hacernos sentir mal, que estas historias nos inspiren a buscar tener una fe como la de ellos, como la de estos hombres que sirvieron a Dios y que anhelaban una patria, pero no una patria en esta tierra, porque cuando usted lea, si es que lo hace, de estas personas, se dará cuenta que muchos de ellos vivieron como errantes, porque llegaban a un lado y los corrían por seguir al Señor, y llegaban a otro lado y los perseguían y tenían que irse, llegaban a otro lado, y muchos de ellos nunca tuvieron realmente una patria, pero ellos la anhelaban. Pero reitero, no una patria en este mundo, sino una patria celestial. Sus testimonios deben ser para nosotros un registro del sufrimiento que muchas veces sí va a traer el verdadero evangelio, pero al mismo tiempo deben llevar a nosotros a creer y a aferrarnos a las promesas que tenemos de Dios. ¿Y cuáles son esas promesas? Bueno, son las promesas de una vida eterna, una vida mejor, que está llena de bendiciones, pero no aquí, hermanos, sino en el reino de nuestro Dios. Debemos entender que las promesas del Señor, aunque son verdad y son certeras, aunque son confiables, en su mayoría no son para este mundo, no son para este lado de la eternidad, son para el día que vendrá.
son para el momento en que el Señor regrese por su iglesia, son para el día de la gloria. Para ese tiempo de la eternidad son las promesas de nuestro Dios. Y estos hombres y mujeres lo entendían y por eso no lo anhelaban aquí, porque sabían que lo tendrían cuando llegaran con el Señor, y nosotros debemos hacer lo mismo. Y mientras nosotros hoy como creyentes peleamos con la ayuda del Señor, sí, pero peleamos esta batalla cada día, y mientras corremos esta carrera llamada vida, hermanos, que nuestra oración sea para nuestro Dios, que la oración que hagamos a nuestro Dios sea: Señor, permíteme serte fiel. Permíteme serte fiel como aquellos hombres y mujeres de antaño, como los creyentes que dieron su vida por defender la verdad, como los apóstoles que predicaron el Evangelio hasta las últimas consecuencias, como los reformadores que se enfrentaron a gigantes con tal de agradarte a ti, Señor. Nosotros debemos orar para que con la ayuda de Dios no nos desviemos, sobre todo hoy en día, que es tan fácil caer presa del falso evangelio. Debemos orar para que el Señor nos permita permanecer fieles a su verdad, y para que Él nos dé un corazón que anhele la luz antes que las tinieblas, y que de esta manera nosotros podamos decir, junto con aquellos que ya lo han dicho en su momento, como podemos leer en 2 de Timoteo 4:7, que junto con esos hombres, con esas mujeres, con los grandes creyentes del pasado, nosotros, cada uno de ustedes, mis hermanos, podamos decir, como en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, la reforma protestante no terminó en algún punto, no ha terminado de hecho. Seguimos enfrentando dificultades como aquellos hombres, seguimos enfrentando persecuciones, seguimos enfrentando falso evangelio, falsos maestros, pero nosotros debemos aferrarnos a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dios es la verdad. Y como su palabra nos enseña, si nosotros conocemos la verdad nos hará libres. Por lo tanto, hermanos, estas son solamente algunas, pocas de las lecciones que nos deja a nosotros la Reforma Protestante. Esta reforma nos enseña que debemos cuidarnos de aquellos que quieren engañarnos, que debemos cuidar la palabra, aferrarnos a ella y estudiarla con amor y con verdad. La reforma nos enseña a nosotros, mis hermanos, a salir más allá de la iglesia, a ver más allá de estas cuatro paredes. La reforma nos enseña a nosotros como creyentes a tener un corazón misericordioso, de bondad y que ayuda a otros. La reforma sigue enseñándonos, sigue teniendo lecciones para nosotros. La reforma continúa hasta el día de hoy por medio de cada uno de nosotros. Y reitero, hermanos, que en el día final, cuando estemos ya en lo último, que podamos nosotros decir, como dijera el apóstol Pablo, como dijeron muchos de estos hombres y mujeres que confiaron y creyeron en el Señor, que nuestras palabras puedan ser, hermanos, precisamente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con esto en mente, vamos a terminar el mensaje de esta mañana y vamos a hacerlo con una oración. Por favor, pónganse de pie. Y mientras oramos, vamos a pedir que nuestros hermanos de alabanza puedan pasar. El canto que vamos a entonar por último en esta mañana nos recuerda precisamente esto que mencionábamos al final, que nosotros tenemos una patria, un lugar que nos espera, pero no en esta tierra, hermanos, no en este tiempo, sino más allá. Como dice este canto, más allá del sol que podemos ver nosotros, tenemos un lugar, tenemos un hogar en Dios. Que esa sea una confianza, una esperanza y una promesa en la que podamos descansar. Cierre sus ojos y terminemos con una oración, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú permitiste en tu perfecto plan que eventos como la Reforma sucedieran y que trajeran un nuevo despertar del Evangelio a este mundo. Gracias, Señor, porque ello no solamente trajo un despertar en la iglesia, sino que trajo muchas reformas en muchos ámbitos de la vida, de los que podemos disfrutar hoy en día. Gracias, Señor, porque tú tomaste a hombres simples y sencillos
pero los ungiste de poder, Señor, y les diste la autoridad para hacer grandes obras. Y la gloria es para ti, Señor, pero reconocemos y recordamos sus acciones. Y te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a tener ese corazón como el de ellos, esa fidelidad, aferrarnos a ti, confiar en ti, esperar en ti, aún en medio de las tormentas, de las pruebas y de las tribulaciones, que podamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a ti, Señor. Permítanos ser como esos hombres y mujeres de antaño. Permítanos ser como ellos, Señor. Pon en nosotros un corazón como el de ellos, un espíritu como el de ellos, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Padre, te damos gracias por este periodo en la historia. Te damos gracias por lo que nos ha dejado, por las lecciones que nos han heredado. Pero que nosotros ahora podamos entender que tenemos un compromiso contigo y también con toda esta nube de testigos, como dice tu palabra. Un compromiso, Señor, de ser fieles, un compromiso de escudriñar tu palabra, de anhelarla, de protegerla, de entenderla, de memorizarla, de realmente vivirla, Señor. Tenemos un compromiso ahora. Ayúdanos a cumplir con él. Te damos una vez más gracias por todo esto que hemos escuchado y todo esto que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra y a tu voluntad. Y también en esta hora te pedimos, en este domingo, que nos guardes, que nos lleves con bien a casa, que bendigas este fin de semana, que nos permita, Señor, tener una semana llena de tu bendición y que nos sigas guardando. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos todo esto y una vez más, como cada domingo desde hace meses, pedimos por toda esta situación que vivimos en el mundo, por nuestros gobernantes, por sabiduría, por las personas que están enfermas, para que tú les des salud, por los que han tenido que partir, para que tú los guardes y a sus familias les traigas ánimo y consuelo, y una vez más para que nos protejas en este tiempo. Todo esto te lo pedimos, bendito Padre Celestial, en el santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.